Había un hombre que se sentaba en silencio cada mañana durante 27 días. Misma hora, mismo lugar, sin teléfono, sin listas de reproducción de afirmaciones, sin tableros de visualización. Simplemente miraba a la nada y sonreía. Sus amigos pensaban que había perdido su toque. Sus mentores se preocupaban de que se estuviera quedando atrás. Pero en el día 28, sin buscarlo, sin intentarlo, sin lanzar nada, 3 oportunidades con las que había soñado durante años llegaron a su bandeja de entrada. Aleatorias, inexplicables, casi demasiado fáciles. ¿Pero fue aleatorio? Verás, lo que nadie vio fue que durante esos 27 días, este hombre no estaba haciendo nada. Estaba desmantelando la mismísima frecuencia que había bloqueado su flujo durante años. Se estaba desapegando de la identidad del hacer, esa que creía que la acción equivale a valor, que más esfuerzo equivale a resultados más rápidos. Ya no estaba actuando para el universo. Finalmente, estaba escuchando. Porque aquí está la verdad que nadie se atreve a contarte. El campo cuántico no está respondiendo a lo que haces, está respondiendo a algo mucho más sutil y mucho más poderoso, y la mayoría de la gente lo pasa por alto por completo. Por eso se agotan, por eso repiten líneas de tiempo, por eso siguen todos los pasos correctos, pero aún se sienten desconectados, insatisfechos, ignorados por el universo. Son fluidos en el lenguaje de la acción, pero el campo solo habla el idioma de la frecuencia. Y aquí está el giro. No es cualquier frecuencia. Es la señal de quién eres cuando nadie está mirando. Cuando no estás tratando de manifestar, cuando no estás escribiendo el guión de tu vida, cuando no estás buscando señales. Ese es el momento en que el universo realmente escucha. En la física cuántica esto no es charlatanería, esto es coherencia. Tu cuerpo es un transmisor, tus pensamientos son eléctricos, tu corazón es magnético. Juntos forman una firma, una identificación vibracional que transmite constantemente al campo, no tus deseos, no tus palabras, sino tu estado. Así que aquí está la parte inquietante. Podrías estar haciendo todo bien mientras inconscientemente transmites "no está funcionando". Podrías estar escribiendo el guión de la vida de tus sueños con precisión mientras irradias la frecuencia de la desesperación. Podrías estar visualizando el lujo mientras tu sistema nervioso todavía está programado para la supervivencia. Y esa es la contradicción invisible que impide que las líneas de tiempo colapsen. Esto no se trata de culpar, se trata de conciencia de precisión. Porque una vez que entiendes lo que el campo realmente escucha, dejas de malgastar energía tratando de convencerlo con esfuerzo. Empiezas a hablar en el único lenguaje que entiende, la personificación. Este hombre que se sentaba en silencio no era perezoso, estaba recalibrando. Estaba recordando lo que la mayoría de nosotros olvidamos en el ruido de tratar de hacer que la vida suceda. No estás aquí para ganarte la alineación, estás aquí para regresar a ella. Y ese regreso no se puede fingir, solo se puede sentir. La ironía es que la mayoría de la gente está manifestando con el lenguaje que el campo no entiende. Están usando palabras, estrategias, esfuerzo desmedido, rituales. Pero el campo no es lógico, es vibracional. No decodifica lo que haces, decodifica la energía desde la cual lo estás haciendo. Así que, déjame preguntarte, si detuvieras todo esfuerzo externo hoy, ¿tu energía seguiría siendo lo suficientemente magnética como para atraer tu futuro hacia ti? Esta es la verdad invisible que desvelaremos en este video. Porque no se trata de no hacer nada, se trata de convertirte en alguien que ya no vibra desde la carencia, que ya no actúa para la manifestación, que ya no le pide al campo que entregue, sino que se convierte en la versión de sí mismo que el campo no puede ignorar. Al final de este viaje, ya no adivinarás por qué ciertas cosas no aparecen.
Sabrás exactamente qué señal has estado enviando y cómo cambiarla de estática a sinfonía. Pero para hacer eso, tenemos que ir más profundo. En la siguiente parte, revelaremos la razón por la cual incluso las personas espirituales bien intencionadas no logran colapsar las líneas de tiempo. Aprenderás el malentendido cuántico que ocurre entre tus intenciones y tu campo y cómo realinearte sin esfuerzo, pero con congruencia emocional, porque el campo ya está escuchando, solo que no a lo que pensabas. Y una vez que escuches lo que él escucha, todo empieza a cambiar. Probablemente lo has sentido antes. Ese extraño momento en el que todo afuera parece perfecto. Estás haciendo las cosas correctas. Estás enfocado, organizado e incluso optimista. Pero internamente, algo no se siente bien. Hay una tensión bajo la superficie, una resistencia silenciosa, casi como si tu cuerpo no estuviera convencido. Ese es el momento en que el campo cuántico realmente sintoniza. No con lo que dijiste, no con lo que planeaste, sino con lo que transmitiste inconscientemente, visceralmente, energéticamente. Aquí es donde todo comienza a tener sentido o a desmoronarse. Porque la mayoría de la gente piensa que el universo es como un padre, que recompensa el esfuerzo, la obediencia, la disciplina. Pero el campo cuántico no es paternal, no es moral, es matemático. Calcula la coherencia, refleja la resonancia, responde a la señal, no a la estrategia. Y esa señal es siempre ahora. En neurociencia y biología cuántica, esto se conoce como codificación dependiente del estado. Tu cuerpo literalmente almacena recuerdos y expectativas basándose en cómo has repetido emocionalmente ciertas frecuencias. Eso significa que incluso si estás visualizando la abundancia, si estás ensayando emocionalmente la escasez, el campo te devolverá el eco de la escasez, no para castigarte, sino para reflejarte. Simplifiquémoslo. Imagina que entras en una habitación con un diapasón vibrando a 432 hercios. Si hay otro diapasón afinado a la misma frecuencia, incluso al otro lado de la habitación, también comenzará a vibrar. Sin contacto, sin fuerza, solo resonancia. Eso es exactamente lo que sucede con la manifestación. El campo no concede deseos, responde a la coherencia. Cuando tu intención, emoción y personificación coinciden, te conviertes en una torre de transmisión y todo lo que está alineado con esa frecuencia comienza a moverse hacia ti. No porque lo estés pidiendo, sino porque estás vibrando. Pero aquí está la paradoja. En el momento en que empiezas a tratar de estar en una alta frecuencia, ya la has perdido. Porque intentar es resistencia, querer es ausencia, actuar es inseguridad y el campo lo capta al instante. Por eso tanta gente se estanca. Trabajan muy duro para manifestar desde la cabeza, pero su cuerpo todavía carga con frecuencias de miedo, separación y carencia. Sus palabras dicen una cosa, pero su campo, esa transmisión electromagnética invisible alrededor de su cuerpo, cuenta una historia completamente diferente. Hagámoslo tangible. Escribes en tu diario cada mañana: soy abundante, estoy alineado. Pero por dentro sientes una opresión en el pecho. Estás mirando el reloj, estás esperando que algo demuestre que está funcionando. Esa tensión, esa es tu verdadera señal. Eso es lo que el campo escucha. Porque mientras la mente consciente habla con palabras, el subconsciente, que impulsa el 95% de tu señal, solo habla con emociones, y la emoción es magnética. Joe Dispenza a menudo dice: una emoción elevada unida a una intención clara es la fórmula de la creación. Pero la mayoría de la gente solo practica la intención, se saltan el ensayo emocional, declaran deseos mientras vibran emocionalmente lo contrario. Es como marcar el número correcto, pero susurrar en el teléfono equivocado.
Ahora aquí es donde se vuelve cuántico. El campo no entiende el tiempo futuro. No existe el seré en el lenguaje de la energía. El campo refleja el estado de la hora. Así que si siempre estás en el estado de llegar a ser, nunca llegas. Si siempre estás tratando de alcanzar algo, siempre estás transmitiendo, aún no está aquí, y por eso se mantiene alejado, obedeciendo perfectamente la señal. Pero hay más. Muchas personas usan inconscientemente la manifestación como una actuación para sentirse seguras. No creen que sean dignas sin lograr algo, así que persiguen resultados para sentirse bien, sin darse cuenta de que esa misma persecución irradia carencia. Esa es la trampa. El campo cuántico no responde a tu esfuerzo, responde a tu postura energética. Y si tu postura se basa en intentar, aferrarse o ganarse algo, lo alejas aún más. ¿Cuál es la solución? Pasa de ser un intérprete a ser un transmisor. Deja de demostrar, empieza a transmitir. Deja de actuar como si. Empieza a personificar lo que es. Porque el manifestador más poderoso no es el que conoce más herramientas, sino el que necesita menos. ¿Por qué? Porque su frecuencia habla más fuerte que sus acciones. Su coherencia colapsa las líneas de tiempo y el universo no puede evitar responder. En la siguiente parte, exploraremos qué tiene que ver la identidad con todo esto. Verás cómo tu autoconcepto, el plano emocional que llevas, es en realidad el código al que el campo responde más, y comenzarás a disolver suavemente la identidad que sigue transmitiendo lucha, incluso cuando tus intenciones son puras. Porque una vez que cambias la señal, el campo no tiene más opción que hacerle eco. Hay una pregunta que la mayoría de la gente nunca se detiene a hacer. ¿Quién eres antes de empezar a manifestar? No lo que quieres, no lo que estás visualizando, sino quién has decidido inconscientemente que eres. Esa identidad, sutil, a menudo invisible, es el código fuente al que responde el campo cuántico. No tus sueños, no tus afirmaciones, sino la suposición energética de ti mismo que llevas a cada habitación, a cada ritual, a cada aliento. Aquí es donde la manifestación se vuelve menos sobre magia y más sobre arquitectura energética. Porque tu frecuencia no se construye en tus sesiones de tablero de visualización, se construye en tu sistema nervioso, en las historias que repites, en los ciclos emocionales que ensayas, en la forma en que esperas que la vida te responda incluso antes de que lo haga. Eso es lo que llamamos tu identidad vibracional y es más poderosa que cualquier técnica. Déjame mostrarte cómo funciona esto. Puedes despertarte a las 5 a.m., encender velas, meditar durante 45 minutos y repetir «Soy abundante» 108 veces. Pero si tu cuerpo todavía lleva la identidad de alguien que fue rechazado, que tuvo que luchar por amor, que nunca se sintió seguro siendo visto, tu señal estará codificada con contracción, no con coherencia. Estarás haciendo todo desde la identidad de alguien que todavía está tratando de llegar a ser, no de alguien que ya es. Este es el saboteador silencioso de la manifestación, una identidad programada para el esfuerzo, tratando de hablar el lenguaje de la facilidad. Y el campo, que solo escucha la vibración, no puede traducir esa contradicción. Refleja tu ser, no tu hacer. Entonces, ¿qué forma esta identidad? Desde una perspectiva cuántica, la identidad no es solo psicológica, es vibracional. Cada pensamiento que tienes, especialmente cuando se combina con una emoción elevada o repetida, crea un bucle neuroquímico. Con el tiempo, ese bucle se vuelve familiar y tu cerebro, siempre eficiente, se decanta por lo conocido. Esto crea lo que Dispenza llama el pasado familiar, un estado en el que tu futuro es solo tu pasado repetido inconscientemente. Pero la identidad no está solo en la mente, está en el cuerpo.
es somática. Vive en la respiración, en la postura, en las pequeñas contracciones musculares que ocurren cuando alguien dice tu nombre. Tu cuerpo recuerda quién has sido, y si no interrumpes ese bucle, terminas manifestando no lo que deseas, sino lo que estás acostumbrado a hacer. Es por eso que las prácticas de alta vibración a veces dejan de funcionar. No porque sean defectuosas, sino porque se están haciendo desde una identidad antigua. Es como intentar instalar un nuevo software en un dispositivo que todavía ejecuta el sistema operativo antiguo. La señal falla. El sistema no acepta el comando. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Primero, tienes que pillar el momento en que te deslizas de nuevo hacia el viejo yo. El que duda, el que fuerza, el que busca señales en lugar de irradiar certeza. La mayoría de la gente no es consciente de que este cambio ocurre. Es sutil, un suspiro, un encogimiento, una vacilación. Estas microexpresiones son señales, pistas de que has vuelto a entrar en una identidad que el campo ya no puede soportar. Porque aquí está la paradoja. Tu nueva línea de tiempo no puede unirse a tu antiguo yo, y el campo cuántico lo sabe. Por eso se resiste a entregar nuevos resultados a aquellos que todavía personifican identidades caducadas. No es un castigo, es preservación. El campo protege la coherencia. Entonces, ¿cuál es la solución? No cambias de identidad forzando nuevas creencias. Te conviertes en alguien nuevo al personificar una nueva frecuencia de manera constante hasta que ya no sea un acto. Esto no es fingir. Esto es un ensayo vibracional. Actúas como si hasta que se convierte en lo que es. Empieza poco a poco. Siéntate en quietud, no para atraer, sino para observar. Siente la versión de ti que ya no persigue. Respira con ella. Camina como ella. Pregunta: ¿qué dejaría de hacer si realmente creyera que ya soy quien digo que soy? Y luego, haz menos de eso. Tu nueva identidad no es un disfraz, no es una vibra, no es un tablero de Pinterest, es una frecuencia. Y cuando tus pensamientos, emociones y acciones se alinean con esa frecuencia, dejas de pedir confirmación. Te conviertes en la confirmación. Dejas de buscar la señal. Eres la señal. En la siguiente parte, presentaremos una práctica simple pero profunda que reconfigura esta identidad de manera suave y efectiva. Un ritual diario que no requiere horas, accesorios o actuación, solo presencia. Aprenderás a transmitir una señal limpia desde el núcleo de tu ser, porque el campo cuántico no necesita que lo convenzas. Necesita que te vuelvas lo suficientemente coherente como para que no tenga más opción que reflejar lo que ya eres. Y cuando ese cambio ocurre, todo comienza a organizarse a tu alrededor de forma natural, sin esfuerzo, al instante. Hay un momento, silencioso y casi imperceptible, en el que comienza el cambio. Ya no estás haciendo el ritual para obtener algo. No estás diciendo la afirmación para demostrar que crees. Simplemente estás siendo, no actuando como si. Solo permitiéndote personificar lo que ya está disponible en el campo. Ese es el punto dulce, donde el campo cuántico responde antes de que te des cuenta de que has cambiado y no toma horas. No requiere un guión. Comienza con una transmisión limpia, honesta y emocionalmente congruente. Lo llamamos el pulso de coherencia. Y es una práctica de 90 segundos que realinea la señal de tu identidad para que coincida con la línea de tiempo que has elegido. Así es como funciona. Te despiertas antes de coger el teléfono, antes de hacer scroll, antes de consumir el pasado a través de mensajes o titulares. Te sientas con los ojos abiertos o cerrados, no importa. Lo que importa es esto: transmites antes de recibir. Respira profundamente. Al exhalar, imagina que tu pecho se expande no solo con aire,
sino con una señal. No solo estás respirando, estás enviando. Ahora elige 3 palabras, no afirmaciones, sino frecuencias desde las que quieres vivir. No cosas que quieres tener, sino estados que eliges ser. Por ejemplo, seguro, abierto, magnético, o en paz, valioso, completo. Susúrralas, siéntelas. Deja que tu cuerpo las iguale. Luego imagina esas frecuencias irradiando hacia afuera como un pulso. No de una manera suplicante, no de una manera esperanzada, de una manera de saber. No estás pidiendo, no estás convenciendo. Simplemente estás declarando, esto es quien soy hoy. Esta es la señal que estoy enviando. Esta es la versión de mí que el campo encontrará. Y aquí es donde ocurre el cambio. La mayoría de la gente termina un ritual y vuelve a ser su antiguo yo. Realizan la alineación y luego vuelven a la contracción. Pero con este pulso, anclas una nueva identidad antes de que el mundo te diga quién eres. Tú marcas el tono. Tú transmites el código. Y lo que sigue es sutil pero real. Tu postura cambia. Tu respiración se ralentiza. Tus decisiones se vuelven más claras. Dices que no sin culpa. Dices que sí sin miedo, porque ya no estás respondiendo al antiguo campo, el construido por tu frecuencia pasada. Ahora estás caminando en un campo que tú creaste momento a momento, y no lo perseguiste. Te convertiste en la señal que no podía ignorar. Esa es la verdadera magia. Así que, aquí está tu invitación. Haz esto durante 7 días cada mañana. Antes de que la energía de nadie más toque la tuya, deja que esta sea tu transmisión. Y para anclarlo aún más profundo, ahora mismo, aquí mismo, marquemos este momento juntos. Hazle saber a tu yo futuro que la señal ha cambiado. Comenta abajo, yo soy la señal. No porque estés tratando de manifestar más rápido, sino porque finalmente entiendes que el campo nunca necesitó tu esfuerzo. Necesitaba tu coherencia. En la siguiente parte, exploraremos lo que sucede cuando comienzas a vivir desde esa coherencia a lo largo del día. Te mostraremos cómo mantenerte alineado en momentos del mundo real, conversaciones, decisiones, dudas y distracciones. No luchando contra ellas, sino volviéndote inmune a su frecuencia, porque cuando dejas de perseguir, comienzas a colapsar líneas de tiempo. Así que has transmitido la señal, has pulsado el campo con coherencia, y por un momento, tal vez 5 minutos, tal vez 1 hora, todo se siente más ligero, más claro, sincronizado. Pero entonces algo sucede. Un mensaje desencadena la duda. Un retraso tienta a la ansiedad. Una vieja situación te arrastra de nuevo al yo que ya has decidido superar. Esta es la verdadera prueba, no de fuerza de voluntad, sino de estabilidad energética, porque el campo cuántico no te pone a prueba para castigarte, te refleja para mostrarte dónde se está interrumpiendo la transmisión. Y aquí es donde la mayoría de la gente colapsa inconscientemente de nuevo en su antigua línea de tiempo. No porque fracasaron, sino porque no anclaron su frecuencia lo suficientemente profundo como para mantenerse a través de la resistencia. Pero, ¿y si mantenerla no requiriera fuerza? ¿Y si la alineación fuera menos sobre disciplina y más sobre recuerdo? Porque la verdad es que no necesitas luchar contra los viejos patrones. Solo necesitas ser más consistente en la señal del nuevo yo. Hablemos de cómo se mantiene tu frecuencia a través de pequeños acuerdos silenciosos que haces contigo mismo a lo largo del día. Microdecisiones, respuestas sutiles, firmas emocionales. La mayoría de la gente piensa que la manifestación se trata de los grandes cambios, saltos cuánticos, despertares, avances. Pero en realidad, las líneas de tiempo cambian cuando tus pequeñas elecciones dejan de contradecir tu nueva identidad. Por ejemplo, recibes un mensaje que normalmente te haría contraerte.
El viejo yo pensaría demasiado, se preocuparía o trataría de arreglar algo rápido. Pero en cambio, haces una pausa, respiras, sonríes, recuerdas, yo soy la señal. Esa pausa no es pasiva, es una recalibración cuántica. Le dice al campo, ya no reacciono desde mi historia, ahora respondo desde mi alineación. Otro momento. Estás tentado a apresurarte, a controlar, a perseguir, pero interrumpes el patrón. Preguntas, ¿la versión de mí que ya ha recibido esto sentiría esta urgencia? Y si la respuesta es no, personificas ese no. Bajas la velocidad, confías en el pulso, transmites en lugar de agarrar. Estos momentos se acumulan, forman una nueva postura energética, y la postura es poder, porque la postura le dice al campo, estoy lo suficientemente seguro como para permitir, estoy lo suficientemente seguro como para no demostrar, ya soy lo que he estado tratando de llegar a ser. Y es entonces cuando las líneas de tiempo se aceleran. Ahora, agreguemos una capa más. Para mantener la coherencia a lo largo del día, tu entorno debe convertirse en un espejo de tu frecuencia, no en una prueba de ella. Eso no significa aislarte o evitar el contraste. Significa curar los espacios, las personas y las entradas que refuerzan tu estado elegido. Pregúntate, ¿qué música apoya la versión de mí que estoy personificando? ¿Qué aroma, qué textura, qué luz me recuerda que estoy a salvo en el ahora? ¿Quiénes son las 3 personas en mi órbita que le hablan a mi yo futuro, no al pasado? Aún más sutil, ¿qué pensamientos ya no entretendré? No porque sean malos, sino porque ya no pertenecen a esta señal. Esto es higiene energética, es administración de la frecuencia. No es obsesivo, es intencional. Y si alguna vez sientes que te estás deslizando, vuelves a la respiración. No para calmarte, sino para transmitir. Dices tus 3 palabras. Pulsas de nuevo. Te conviertes en el transmisor de nuevo. Porque aquí está la verdad. No estás tratando de mantenerte en una alta vibración. Estás practicando no estar disponible para nada más. Y con el tiempo, ya no es una práctica. Es tu estado base. Te vuelves emocionalmente inmune al caos. No insensible, sino anclado. No robótico, sino soberano. Y el campo comienza a doblegarse. Se organiza, se arregla, entrega. No porque empujaste más fuerte, sino porque te mantuviste quieto cuando solías estremecerte. Te mantuviste abierto cuando solías prepararte. Te mantuviste seguro cuando solías dudar. Eso es lo que cambia las líneas de tiempo. En la parte final, cerraremos el círculo. Verás cómo la entrega no es debilidad, es la fase final de la transmisión. Aprenderás la paradoja de la manifestación sin esfuerzo y por qué una vez que dejas de necesitar el resultado, éste comienza a necesitarte a ti. Y ahora llegamos a la verdad final. El momento en que todas las técnicas, rituales y alineaciones se disuelven en algo más silencioso, más simple, más poderoso que cualquier cosa que pudieras haber forzado o representado. Porque la manifestación a nivel cuántico no ocurre cuando perfeccionas la práctica, ocurre cuando olvidas la necesidad del resultado, cuando tu frecuencia se vuelve tan completa, tan magnética, tan internamente alineada, que el campo no tiene más opción que igualarte, no como recompensa, sino como reflejo. Aquí es donde comienza la entrega, y no el tipo de entrega que la gente malinterpreta, donde te rindes, bajas tus estándares o te dejas llevar por el agotamiento. No, la verdadera entrega es una decisión vibracional. Es cuando tu ser es tan congruente con tu intención que ya no monitoreas la línea de tiempo, ya no escaneas el campo en busca de resultados, ya no le ruegas al universo que demuestre que está escuchando porque ya no estás separado de lo que has pedido.
La entrega en este espacio no es rendirse, es ceder a la hora, es reclinarse en la confianza mientras sigues caminando con precisión. Son ojos suaves con un espíritu agudo. Es acción tranquila con cero tensión. Y aquí está la ironía. Es cuando ya no necesitas la cosa que la cosa comienza a buscarte a ti. ¿Por qué? Porque el campo responde a la libertad, no la libertad de escapar del esfuerzo, sino la libertad del apego. Cuando ya no estás energéticamente enredado en el cuándo, cómo o por qué todavía no, tu frecuencia se vuelve clara, potente, inevitable. Esto es lo que Neville Goddard llamó vivir en el deseo cumplido. No esperar, no tener esperanza, no perseguir, sino ser ahora la versión de ti que ya no lo pide, porque ya eres la vibración de ello. Y en ese momento, el tiempo colapsa. Las sincronicidades se alinean, las puertas se abren, las llamadas llegan, la gente te recuerda, las ideas surgen, y nada de eso se siente como si hubieras hecho algo porque en verdad no lo hiciste. Te convertiste. Y esa es la diferencia entre la actuación y el poder, entre la fuerza y el flujo, entre intentar y transmitir. Así que al alejarte de este video, no quiero que agregues otra capa de esfuerzo. Quiero que restes el ruido. Quiero que exhales. Quiero que confíes en que lo que está destinado a ti no necesita ser convencido, solo necesita coherencia. Que hoy sea el día en que dejes de usar tu energía para llegar a algún lugar y comiences a usar tu energía para convertirte en alguien. La versión de ti que ya no actúa para el campo, sino que habla su idioma con fluidez. Y cuando eso sucede, todo lo que alguna vez has imaginado comienza a orbitar a tu alrededor. No porque lo perseguiste, sino porque finalmente afinaste tu frecuencia a la verdad. Fuiste tú todo el tiempo. Y ahora, si algo se movió en ti hoy, si algo hizo clic, resonó o te ayudó a recordar quién eres en tu núcleo, entonces ya estás en el cambio. Y no estás solo. Esto no es solo un video, es una frecuencia, un espacio donde la ciencia se encuentra con el alma y la señal se fortalece juntos. Así que si esta vibración resuena con la tuya, suscríbete ahora. No para más contenido, sino porque esto es un movimiento y tú eres parte de él.